Ahí está, ahí está. Hola, hola, hola. Buenos Eh, días. Buenos días. No, Hola, hola, supongo. hola. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Aquí estoy. Aquí Muy estoy, aquí bien. estoy. Hola, mucho gusto. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Omar Susano. Me Hola, conocen Omar. como Omar. Sí, Omar Ajá, Susano. ajá. ¿Eres Isabel o Guadalupe? ¿Cómo Yo es? soy Guadalupe, Guadalupe Vega, a tus órdenes, Omar. Ah, ok. Pues bueno, Guadalupe, pues mucho gusto y la Ajá, intención de hacer este directo es relacionar un tanto la psicología. Bueno, ya está relacionada, la psicología está como que en todas partes, es mi lema un poco, pero ajá, conocer otras disciplinas en donde pueda involucrarse de algún modo la psicología y ir viendo cómo lo han vivido con respecto a sus conflictos emocionales, en las ujú, cuestiones también de felicidad. Las emociones no tienen por qué ser malas siempre. ajá, Entonces, es un poquito lo que quiero ver a través de los directos que hago. Y pues ajá. igual, como a lo mejor comenzar que me platiques un poco acerca de ti, yo te platico antes rápidamente de mí. Yo soy de aquí bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Morelia ya hace como 23 años y Ujú. en 2008 más o menos salgo de la carrera y en 2010 pongo una asociación civil de psicólogos que se llama Psychological Home, la Casa de la Psicología. Y Ajá, apenas recientemente con la pandemia, pues nos volcamos al tema digital, ¿no? Como yo creo como todo mundo. Y es así como que empezamos a hacer una serie de videos para fomentar la psicología. Y ujú, este tipo de directos en realidad es la intención es eso, acercar a la gente el ajá, contenido y que no se salga a la calle, ¿no? Que continuemos todavía con esta lucha, todavía nos falta algo de tiempo para que ajá. estemos en casa un rato más, ¿no? Entonces, te permito esta parte, me dices quién eres, a qué te dedicas. Ok, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, Omar, por la invitación, por un micrófono. Siempre es una oportunidad de poder conectar y de llegar a la gente. Pues mi nombre es Guadalupe Vega, yo soy actriz y directora de teatro. Tengo un proyecto aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que se llama Teatro Emergente. Teatro Emergente se caracteriza por ser un teatro de intervención social, llevando a la práctica y a la escena temáticas que nos golpean y nos suceden y acontecen todo el tiempo, ¿no? Hablar de repente o visibilizar todas estas problemáticas sociales de repente pueden ser un tanto incómodas para las autoridades, para ciertas mentes sensibles, pero a mí me importa mucho poner en tensión y llevar a la escena precisamente la vida. Tengo una licenciatura también en psicología, fíjate. El Una que... teatro me llevó una licenciatura en Ah, psicología. qué padre. El teatro me llevó a la psicología y cuando estaba en la psicología parecía que me llevaba al teatro. Cuando estaba en clases de teatro, yo me sentía que estaba en clases de psicología. Y cuando estaba en clases de psicología, decía, esto es el teatro, estoy en clases de teatro, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué llegué a la psicología? Bueno, pues porque el teatro que yo realizo tiene unas directrices que se llama biodrama. Yo trabajo el biodrama. El biodrama es una directriz dramática que se caracteriza porque la construcción de los textos son a partir de la propia biografía de los actores o de los ejecutantes en este sentido, porque pueden ser actores o no actores los que intervengan el espacio partiendo de sus biografías. Entonces, cuando yo empezaba a hacer mi trabajo, confundían mucho el biodrama con psicodrama. Decían que eso era terapéutico, que eso era psicológico, que eso era psicodrama, pero que eso era todo menos teatro. Y entonces me encontré en un espacio, en un territorio muy curioso, porque los de teatro me decían que eso no era teatro, que era psicología, que me fuera con los psicólogos. Y los psicólogos tampoco nunca me quisieron mucho. Ellos decían, no, tú vete a hacer tu teatro y déjanos a nosotros tomarnos en serio la ciencia de la psicología, ¿no? Por todos los pensamientos creativos y también por lo que yo cuestionaba mucho en la carrera. Cuando yo estudiaba, de verdad que hubo varios maestros que pues hubo ahí como una cierta crisis y un conflicto o una pugna de lo que yo planteaba y de lo que ellos planteaban y pues tampoco era muy querida. Entonces era muy chistoso para mí porque decía, los de teatro no me quieren, los psicólogos no me quieren, entonces ¿cuál es mi lugar? Pero esa soy yo, Omar, a grandes rasgos. Claro, y platicaba un poquito con otra psicóloga recientemente
de esta cuestión de sentirse rechazado por la sociedad, ¿no? Muchas veces encontramos algún modo de ser los rechazados de la sociedad. Le platicaba y le comentaba yo a ella que múltiples veces he sentido eso por ser de la Ciudad de México, por ser gordo, por diferentes cosas, por ser hombre. Entonces, Ajá. creo que también mucho de esto está en nosotros, ¿no? Más allá de que la sociedad es un tanto discriminatoria o exige muchas cosas, Ujú. ¿no? Exacto. Ahí hay una cuestión, una pregunta que tengo. No sé si, bueno, me imagino que tú sí la has visto la película de Noviembre, ¿no? En donde Sí, sale un claro, cuate, por supuesto, con Diego, Alfredo. se llama Diego, Ajá. Alfredo, ¿verdad? Alfredo. Y Alfredo. donde habla de esto de querer cambiar al mundo, pero hay una cuestión, tanto también la pregunta es si quieres cambiar al mundo, pero por otro lado, ¿recuerdas que él hacía como un tipo de teatro que era en las calles? No sé si lo emergente tenga que ver con eso o con Sí. el hecho de que relatas cosas políticas o de la sociedad. ¿Cómo es ese asunto de teatro emergente? Teatro emergente, pues es justamente eso, visibilizar las problemáticas sociales. El teatro ya de por sí es un asunto político, Omar. Todo el teatro, hasta el cómico, el género que tú quieras abarcar, es un asunto político. El teatro es político, es un evento político. Entonces, efectivamente, el que sea emergente, primeramente, porque yo también llegué de la Ciudad de México a Uruapan y me encontré con que no había nada y que tenía que hacerlo todo. Había que hacerlo, había que inventarlo, había que generarlo en un municipio donde no hay cultura para el teatro. Y emergente porque algo que emergía, ¿me explico? De ahí saca el nombre, algo que está surgiendo, pero también emergente de la urgencia, de que era urgente ya poner en tensión y poder mostrarle a la ciudadanía este teatro que no es condescendiente o que no es simpaticón, sino que es un teatro con un compromiso social. Justo lo que pasaba en noviembre, pues ellos pugnaban y hacían intervenciones en calle, en donde hacían activismo social y hablaban de lo jodido que estaba el sistema, de lo jodido que son los gobiernos, de lo jodido que estamos como humanidad, y eso siempre incomoda. Yo soy una mujer incómoda y siempre que hablo la boca, y Dios mío, me estoy tartamudeando, alguien se incomoda, periodistas, funcionarios públicos, mujeres feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la realidad, Omar, y esa es inamovible, y los hechos son los hechos. Y por más que le queramos poner colores o lo queramos disfrazar la realidad está ahí y es avasallante y esa no está en discusión. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que lo diga, a visibilizarlo. Y teatro emergente, pues esas son sus directrices. Trabajar desde ese lugar de activismo, desde ese lugar de protesta, desde ese lugar de lucha, de resistencia. ¿Por qué? Porque confiamos en la gente, confiamos en que somos más los buenos, confiamos y tenemos fe en que las cosas pueden cambiar y porque todas las personas merecen ser vistas y escuchadas desde sus trincheras y en este sentido desde el escenario. No sé si respondí. Sí, sí, claro. Y de hecho, Ah, una frase que dijiste fue lo que me llevó a tu perfil. Esta cuestión que decías que eras una mujer incómoda, ¿no? Creo que por ahí sí. lo vi como escrito. Y Dije, a eso, y ver, te voy, creo que ya somos ¿por dos. qué? ¿Por qué eres incómoda? Porque aquí estamos con el asunto de la vacunación, ¿no? De los adultos mayores. Y el municipio de Uruapan es verdaderamente nefasto, como todos los municipios. Y yo hice cola por tratar de que vacunaran a mis padres y la verdad es que había una desorganización muy grande. Entonces yo empecé a pugnarlo en las redes. Oigan, ratas, ¿qué les pasa? Porque yo estaba muy enojada. Dije, no, métete conmigo, pero no te metas con los papás. Porque ahora sí que como dice el dicho, con los jefecitos no. ¿Verdad? Métete conmigo, pero con la jefecita y el jefecito, eso es otro cantar. Y yo estaba muy enojada por toda la desorganización que había por parte de los ayuntamientos. Y por ahí respondió una periodista que, oye, ¿qué te pasa? Tú nada más te quejas. Y algunos funcionarios públicos, oye, no, que pues nada más te quejas. Pues sí, pero ustedes no hacen algo. Y yo no los veo aquí parados. No veo a los funcionarios con sus adultos mayores haciendo fila desde las 5 de la mañana para poder conseguir una ficha y obtener la vacunación.
No los veo aquí, señores. No veo que las cosas sean parejas. No veo que las cosas sean parejas. Y eso se pugna y eso se levanta. Y yo no soy una persona que me guste quedar bien con nadie. No soy así. No le digo a la gente lo que quiere escuchar. No le digo al municipio lo que quiere escuchar. No le digo a los funcionarios lo que quieren escuchar. Digo lo que yo veo, me inconforma como ciudadana que pago mis impuestos y que trabajo y que ahí sí está Hacienda bien puntual y todo lo que uno tiene que cumplir como ciudadano. Ellos no nos están regalando absolutamente nada, al contrario, los funcionarios comen por nosotros, por nuestros impuestos. Nosotros somos los que los mantenemos. Ellos no nos están haciendo ningún favor y de repente se les olvida. Se les olvida que si ellos están ahí es gracias a nosotros, el pueblo, que les dimos su voto, que los pusimos ahí. Entonces de repente pasó toda esta controversia conmigo y por eso lo dije. Perdón si se ofenden los periodistas, perdón si se ofenden los funcionarios, diputados, regidores. Los hechos son los hechos y ahí están. No soy yo que lo estoy inventando. La realidad está ahí y es inamovible. ¿Qué más quisiera yo? Que las cosas fueran diferentes para todos los ciudadanos. Háganlas diferentes, ¿no? Pero pues lo siento, yo soy incómoda y me perdonan, pero yo lo voy a estar pugnando y no les voy a decir lo que quieren escuchar. También hay algo muy interesante, Omar. Yo hago una crítica hacia el gobierno, hacia los altos mandos y todo el mundo reacciona, pero yo publico que estoy dando funciones gratuitas para pacientes COVID todos los viernes, que estoy tratando de ayudar y de hacer una intervención social desde lo que a mí me toca, que es el teatro, para tus familiares que están en cama, para los que ya se recuperaron, para los que se están quedando en casa y no salen a la calle. Para ti yo te doy el teatro gratis. Y eso no lo dicen. Eso no lo visibilizan. Nada más, Guadalupe ya está diciendo que está en contra del ayuntamiento, pero no dicen que también tengo una obra todos los viernes y que la estoy ofreciendo gratuitamente, o que acabo de terminar un taller para intervención emocional y psicológica para adolescentes, en donde trabajamos desde vía Zoom y fue maravillosa la experiencia. O sea, el trabajo no lo dicen. Solamente la pugna y como señalarte y ponerte en un lugar de esta mujer es problemática. Eso también me parece muy interesante de analizar. ¿Cómo ves? ¿Es virtual? ¿Es virtual tu taller que das para los pacientes con COVID? Es una función. Hoy nos toca teatro. ¿Es presencial? Es virtual. Estamos desde lo virtual. Yo te hago llegar el link. Estamos por la plataforma Zoom. Empezamos desde el mes de febrero y vamos a terminar en el mes de abril. Todos los viernes a las 8 de la noche corre la función por Zoom, ahí desde tu casita, en tu camita, con tus palomitas. Ahí permítenos entrar. Tú me mandas un WhatsApp y yo te mando el link para que entres a la reunión en Zoom. Hoy viernes el monólogo es breve, está durando 25 minutos. No lo quisimos hacer tan extenso para que no fuera tan cansado. Y ahí estamos, ayudando a todas las personas desde lo que nos corresponde. Y obviamente tratando de cuidarnos todos, de ser responsables. Ahorita el teatro no puede ser presencial. Ahorita no es una necesidad. Claro. Somos los no esenciales. Pero eso no significa que no podamos encontrar las formas de poderle llegar a la gente. Y sobre todo a la gente que está en estado de vulnerabilidad, como los que han sido atacados por este bicho maldito. ¿Sí me explico? Sí. Si quieres entrar, te mandamos el link. Sí, sí, claro. Y de hecho, pues me gustaría hasta publicitarlo, si es posible. Gracias. De igual manera, te comento, Guadalupe, ¿verdad? Me dijiste. Es que me confundo por como dice Grisabel, tu Grisabella, ese es Grisabella. Como mi seudónimo, pero yo soy Guadalupe. Ajá. Y pues tengo muchas preguntas, ¿no? De hecho, yo soy una de las personas que creo que la psicología y el teatro pues se relacionan mucho. Lo platicaba con la anterior compañera, que muchos de mis compañeros de psicología salieron para irse al teatro. Y yo veía esa parte de la expresión corporal y demás, y muchos también compañeros esos fueron de la primera generación, yo era la segunda, y después me pasé a la cuarta por razones de la vida, y muchos compañeros también eran, no sé cómo se les nombra, actores, teatreros, ¿cómo se les llama? Como tú quieras, actores, actrices,
así es. teatreros, el término está perfecto. Somos Y eso. lo que me llama la atención, a lo mejor preguntarte, estas cosas que Ajá. te dabas cuenta respecto a que a veces confundías una con Ya, ya, otra ya. y demás, Manda. yo también me percibía que en la cuestión de la conducta no verbal, el psicodrama, por supuesto también a lo mejor hasta el psicocorporal en algún ámbito, en alguna forma. Entonces me gustaría saber a lo mejor un poco más acerca de cómo tú las relacionas, tanto el teatro Ujú, con la psicología. A lo mejor ujú. algo que tuviste muy visible o muy notable. Definitivamente, Omar, el teatro y la psicología, desde mi experiencia, creo que son grandes hermanos, están hermanados, van de la mano, uno del otro se toman de la mano, o sea, son hermanos, no hay manera. ¿Cómo es que yo encuentro estas similitudes o estas inercias que puedo encontrar entre el teatro y la psicología? Pues que tienen un objetivo en común ambos, el autoconocimiento y el trabajo consigo mismo. ¿Sí me explico? La psicología siempre está trabajando en pro de la autoconciencia, del autoconocimiento, de la exploración, de la introspección, de conocerte a ti mismo. Y el teatro también. El teatro te invita todo el tiempo a hacer ese trabajo introspectivo de conocerte, que toda la vida creo que estamos como en ese proceso, Mar, de autoconocimiento, de decir quiénes somos. Esto no se va a acabar hasta que se nos cierren los ojos, yo creo, hasta que moramos, vamos a dejar de hacer ese trabajo de autoconocimiento. En este sentido, es donde yo encuentro esta similitud entre el teatro con la psicología, ¿sí? Hay que Claro. entender la realidad, hay que entender la diferencia de lo real con lo verdadero. El actor es un tanto psicótico, Omar, porque hay que estar psicóticos para construir otras realidades y otras personalidades y vivirlas con, ¿sí? Anda aquí apagando el teléfono, pero ahí estoy, como Sí, que no sé qué le no pasa. te preocupes. Pero te decía que el actor es un tanto psicótico en esta onda de ficcionar y de crear otros mundos y otras realidades y vivirlas como si fuesen reales, ¿no? Los personajes, la construcción de la ficción. Y hay que tener una mente muy fuerte para poder ficcionar y para poder salirte de tu realidad y tener la capacidad de construir otra. Cuando yo entré a estudiar teatro fue lo primero que me dijeron. Hay que tener una mente fuerte para poder resistir la construcción de otras realidades y poder enfrentarte a ti mismo y poder trabajar contigo mismo y confrontarte para poder construir a otro que no eres tú. Y en este sentido, la psicología siempre está invitándote a ese trabajo de introspección, de autoconocimiento, el trabajo con las emociones, el trabajo con el cuerpo, el trabajo con tu mente, el trabajo y el conocimiento del estudio de la personalidad, todas estas técnicas terapéuticas que nos ayudan mucho para ir descubriendo mejor quiénes somos. Y rápidamente te lo voy a concluir así. Esto siempre lo digo yo. Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, del psicoanálisis, y el teatro tienen algo en común: la cura por la palabra. La clave está en poder nombrar las cosas. Cuando tú nombras las cosas, hay una sanación en automático y te haces responsable de tu palabra, de tus pensamientos, de tus acciones y, por supuesto, de tu forma en la que te involucras o te vinculas con el mundo. Te empiezas a ser responsable de ti mismo en este trabajo del sí mismo. En el teatro sucede exactamente lo mismo. Lo que más nos cuesta trabajo es aprender a nombrar las cosas como son. Y una vez que las nombras, hay ese entendimiento y esa conciencia, el inconsciente se hace consciente y entonces podemos comprender el mundo que estamos pisando, el mundo interno y el mundo externo. La clave está en la cura por la palabra que nos marca el psicoanálisis y el teatro también. Y ahí es donde yo encuentro esas inercias y donde digo, claro, es que el teatro y la psicología están hermanados porque trabajan sobre los mismos fundamentos. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, por supuesto, nos arroja mucha información. Te iba a comentar, en la película de noviembre yo vi una escena, a lo mejor la recuerdas, donde
le menciona al maestro, está Alfredo frente a su maestro y Alfredo está como actuando, de hecho se burla un poco porque está diciendo que tenía una vida fea y demás, y el Sí, maestro está lo bien. confronta, ¿no? Es la Ajá. escena cumbre, me imagino, bueno, de las escenas cumbres, tiene muchas, pero Alfredo efectivamente, pues después lo alcanzan a notar que sí estaba mintiendo y el maestro se da cuenta, se entera y le dice que ahí van a desbordar, que ahí tienen que sacar todo, que ahí tienen que verse como personas débiles, casi casi le da a entender que deberían de dar todo, ¿no? Por eso. Ujú. Y me gustaría a lo mejor saber en ese aspecto, y ahorita que nombraste el tema de estar estables emocionalmente, si hay algún método de que las personas actores, he escuchado varios actores que van a terapia, pero no todos, realmente son pocos los que he escuchado en el medio, y en ese aspecto, ¿cómo es el cuidado psicológico? ¿Si se les invitan a ir al psicólogo o no hay como que esa cultura a las personas que son actores? Wow. Pues yo creo que las personas más inestables emocionalmente, las personas más inadaptadas, las personas con más conflictos emocionales y existenciales, sin duda son actores. Por eso llegamos al teatro, porque no somos muy normales, somos anormales socialmente. Para ser funcionales socialmente hay que estar un tanto no muy cuerdos. Hay que estar locos para querer ser actor. Hay que estar locas para querer ser actrices. Tenemos otra manera de la percepción del mundo y de las cosas, pero definitivamente somos los más dañados emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Llegamos con muchas carencias buscando esa reconstrucción del ser, y gracias al teatro nos permite poder ser vistos y escuchados y poder sentir que pertenecemos a un lugar, porque hay un asunto de identidad también ahí muy cañón. Por eso somos actores y jugamos con ponernos máscaras, porque hay un asunto de identidad, de quién soy yo. Y todo el No. tiempo desde el día uno nos estamos preguntando de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. Es el famoso sí mágico del gran maestro, del padre del realismo psicológico en la actuación, que es Stanislavski, porque trabajamos con un realismo psicológico para construir personajes. Y ese es el famoso sí mágico del maestro Stanislavski. De dónde vengo, en dónde estoy y para dónde voy. Son las tres premisas que se tiene que preguntar todo el tiempo el actor antes de entrar al mundo de la ficción. Para entrar a la ficción y ser otro, primero tienes que reconocer quién eres tú para poderle entrar. En conclusión, somos los más dañados. Por supuesto que sí. Hay un momento que cuando tú vas a entrar a la escuela de formación, la que tú quieras, tienes que tener una evaluación psicológica, una evaluación física, una evaluación de conocimientos y cultura general, estudios psicométricos te hacen como no tienes una idea, y a partir de eso, de todo lo que va arrojando tus pruebas físicas, psicológicas, de cultura general, etcétera, 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 ya ellos deciden si estás apto o no para entrar a una escuela de formación artística o no. Cuando yo llegué al teatro, recuerdo perfecto que cuando me hicieron mi entrevista y todo este show, me dijeron, si usted quiere estudiar actuación y si usted quiere ser actriz, tiene que cumplir con tres cosas. La primera, tiene que estudiar una carrera distinta al teatro, que no sea de actriz. Tiene que buscar otra cosa, abogado, ingeniero, no sé, pero tiene que buscar estudiar otra cosa. La otra, tiene que hacer un entrenamiento físico todos los días, de estar en un gimnasio, corriendo, spinning, lo que sea. Y la tercera y la más importante, tiene que empezar un tratamiento terapéutico psicológico, tiene que tener un acompañamiento psicológico. Y yo estaba indignada porque lo que yo leí fue, ya me dijeron que estoy bruta y que no sé nada, por eso me mandaron a la escuela. Ya me dijeron que soy gorda y para ser actriz necesito tener ciertos prototipos de la belleza, ¿no? Y yo pues soy gorda. Y ya me dijeron loca porque me mandaron al psicólogo. ¿Qué les pasa? O sea, yo bien enojada. Y obviamente fui cumpliendo con las tres encomiendas. Sí, claro, porque hay muchos compañeros que no tienen la capacidad de ficcionar y se quedan en el avión. Y entonces un día encajan el puñal de verdad
al siguiente día se le avientan al público porque no entienden el límite de lo que es la ficción y lo que es la realidad. Todo el tiempo estamos trabajando en un terreno y en un territorio de mucho riesgo, porque estamos entre lo real y lo ficcionario, lo real y lo ficcionario. Nosotros los actores trabajamos con algo que se llama la bifrontalidad. Y la bifrontalidad es ese estado de conciencia que dices, pues yo soy ahorita Julieta de Shakespeare, pero no, yo soy Guadalupe Vega. Y por más que te adentres en el personaje y estés al 100% metida en que eres Julieta Capuleto, hay esos 5 grados de conciencia de Guadalupe que dicen, no, estás en el teatro, eres Guadalupe, estás dando función, ahorita se acaba la escena, te metes porque va a entrar la tramoya. Esa bifrontalidad es la que hace que no te vuelvas loco. ¿Sí me explico? Y que no Sí, te claves con el personaje. En este sentido de lo que mencionas de noviembre, lo que está pasando con Alfredo es que está jugando, que no está siendo honesto. Él no quería mostrarse, él no quería mostrar quién era. Y el maestro no era tonto y lo sabe. Y es donde lo invita al principio número 1 del trabajo del actor, trabajar con el principio del sentido de fe y de verdad. Para poder ser actores tenemos que tener esos principios súper claros. Fe, tenemos que tener fe porque si no, no seríamos actores. Tenemos que creer en algo que no existe y que nosotros lo vamos a construir. Y la verdad, que vamos a trabajar con verdad desde nosotros mismos, desde lo que yo soy, con lo que soy, con eso voy. No hay manera de engañarnos en el teatro. Uno llega al teatro, digo esto súper rápido, uno llega al teatro ocultando sus complejos, sus miedos, lo que no quieres que los demás sepan, llegas así escondidita y ¿qué crees? Que cuando te paras en un escenario, eso que no quieres que se vea de ti, es lo primero que se ve y así magnificado. Los defectos físicos, los complejos, los traumas, todo aquello que no quieres ver es lo primero que se ve. Y no tienes de otra más que trabajar con eso, porque no hay y de que otra, ya no le puedes dar. ¿Mande? esa sería otra característica que se asemeja a la psicología, porque es lo primero que ves cuando entras a terapia, ¿no? Que Exacto. eso de lo que estás ocultando es tu caparazón, el que estás, eh, crees tú que eso te hace fuerte, pero en realidad es lo que te debilita, ¿no? Hay Qué una cuestión, curioso. sí, dime. No, que qué curioso que lo que más queremos ocultar es lo primero que se devela. Y ya dice uno, Claro. ah, mira. Y dice uno, ay, ya me vieron, ya te sientes expuesto. Y ya no hay de otra más que trabajar, empezar a trabajar con eso. Me llama la atención algo, Guadalupe, son dudas que yo he tenido siempre acerca de las personas que hacen teatro, de los Ajá. actores. Es, por un lado, se me hacen personas muy intelectivas o intelectuales, o sea, que conocen, como que tienen mucha cultura, se me figura a mí, desde Ajá. afuera. Pero aparte, esta cuestión del no saber manejar las cuestiones adictivas, no digo adicciones, que todos sean adictivos, pero ahora que me adentro más a ver varios podcasts de artistas y demás, de actores, Uh-huh. me doy cuenta que la mayoría o se casan con el trabajo o se casan con alguna sustancia, pero siempre están como que muy apasionadamente de algo. Ajá, entonces, ¿cómo manejan esa parte de las cuestiones adictivas y esa parte de la intelectualidad? ¿Por qué se ven tan conocedores no sé, a lo mejor hasta tan culturales? Bueno, la primera, lo intelectual. Es un trabajo de alimentarte y de nutrirte todo el tiempo. Por ejemplo, si yo ahorita te invito a un proyecto de teatro y te digo, pues vas a ser el Marqués de Sade. Y tú me dices, oye, ¿y quién es el Marqués de Sade? Hay un trabajo previo, antes de llegar al texto, que se llama trabajo de investigación, en donde tú como actor que vas a interpretar al Marqués de Sade, tu trabajo y tu responsabilidad es hacer un arduo trabajo de investigación sobre el Marqués de Sade. No, pues el Marqués de Sade fue fulanito, manganito, en tal tiempo, en tal, y todo esto lo hablamos en conversatorios, porque todo el equipo tenemos que estar en sintonía, ¿sí? Hace algunos años a mí me tocó hacer un personaje de una chola. Yo era una integrante de la Mara Salvatrucha.
era salvadoreña. Entonces yo estaba súper ajena al contexto de los maras, de las clicas, del Salvador, del contexto fronterizo, y tuvimos que hacer una investigación tan profunda de cómo se empezó a hacer toda esta marabunta. De hecho, por eso se les llama maras, por la marabunta. ¿Sí? Viene de ahí, de esa marabunta que se genera, hasta que tuvimos a una chola, así yo tuve una chola de verdad, que estuvo trabajando conmigo para enseñarme todo el lenguaje de señas, de cómo ellos hacen sus señas de maras, la forma de vestirme. Yo tenía que aprender a ponerme el cinturón, los famosos pantalones que son los dikis. Hay toda una cosa cultural de cómo debe ir el diki, el paliacate, el maquillaje, y yo tuve una chola de verdad, que todo el tiempo me estuvo enseñando a poder aprender su cultura de ellos para darle el mayor realismo y construir a los personajes con el sentido de fe y de verdad más apegado a lo real y que no se vean caricaturas. Tú te imaginas los cholos ahí caricaturizados, pues eso caemos en lo ridículo. Y el teatro es muy demandante en ese sentido. Y en esta explicación que te doy, pues el actor tiene la oportunidad de estarse nutriendo todo el tiempo a partir de lo que le demanda, de sus necesidades, de lo que tienes que saber. Yo ahorita te puedo contar de principio a final todo la onda de la MS-18, la 13, Brenda Paz, el FBI, con dónde está el centro de acopio del Salvador, donde llevan a estas personas de los maras, por qué, cómo, bla, 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 porque hacemos investigaciones sobre eso. Un actor efectivamente tiene que ser una persona muy culta no para sentirse culto, sino porque el propio trabajo en escena te lo demanda, te lo exige. Si tú no tienes claridad de lo que estás diciendo y desde el contexto, subtexto y texto con el que te estás parando en escena, el público menos te va a creer, menos te va a comprender, menos te va a seguir, porque la actriz no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cómo quiero que el que me escucha lo comprenda? Si ni yo misma sé qué carajo estoy diciendo. Pero cuando tú dices la MS-13 con todo el peso de conciencia del trabajo de investigación que hay atrás, hay un peso en la palabra, hay un peso de realidad que se logra transmitir al espectador. Entonces, no es que seamos cultos porque hay que cultos. No, no. Es que las mismas necesidades de la escena y del personaje y del proyecto te lo marcan. La función que vamos a dar hoy. La función que vamos a dar hoy es de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es un personaje histórico mexicano. Para yo saber quién era la Güera Rodríguez e interpretar ese personaje, yo tuve que hacer un trabajo de investigación de Miguel Hidalgo, Iturbide, la Constitución, la entrada del ejército trigarante, cómo estuvo la conspiración de Querétaro, de la Profesa. O sea, es todo un trabajo de campo para poder construir al personaje y entonces darle vida. Y eso te va alimentando, te va alimentando. Pero créeme que yo no me pongo a leer por gusto. Yo mejor me meto al Face y veo ahí cómo andan los memes en el Face. Yo me pongo a trabajar y a hacer estudio de caso y estudio de campo, como le llamamos, cuando el proyecto me lo demanda. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ahí es como te vas alimentando. Eso en cuanto a lo cultural, pero en eso yo te doy la razón, no lo digo por mí, pero las personas más cultas y más inspiracionales con las que yo he tenido la oportunidad de toparme en mi vida han sido actores. De verdad que se me cae la baba, no yo, no yo, X. De verdad, los grandes directores de teatro de la escena nacional, los grandes actores, son gente pensante y con todo un criterio y una opinión propia. Son inspiracionales, son muy inteligentes, son muy cultos, son muy sensibles y son muy inspiracionales. En eso sí te doy la razón. Ahí quería mencionarte algo, porque si quieres ahorita después pasamos al otro tema, ¿no? Del alcohol, de las adicciones, pero quería mencionarte algo. También creo yo, igual tú como psicóloga, que yo he visto ese nivel de culturalidad en varios psicoterapeutas. Realmente, y en ocasiones, en muchas ocasiones,
en psicoanalistas, pero eh, yo a veces considero que es una rama muy desperdiciada porque cuando vas con un psicoanalista Ujú, simplemente no habla, ¿verdad? Se queda callado y entonces el que habla eres tú. Pero de ujú. igual forma yo también me dedico a la psicoterapia en este aspecto de la atención psicológica. Soy psicólogo general y mi enfoque es humanista. Y de igual Mm, forma yo me preparo mucho y constantemente para estar aportando eso que tanto me gustaría a mí ver cuando voy al terapeuta. Entonces, bajo haber ido ya a 5 consultas psicológicas con diferentes enfoques, he ujú. aprendido eso, que lo que más me gusta es cuando me demuestran que saben, cuando me demuestran conocimiento. Tal Claro. vez yo caigo también en que soy un tipo de paciente específico, ¿verdad? No todos tendrán la misma característica que yo como pacientes, pero nada más ahí aunado a lo que tú mencionabas, tú lo ves en los directores, principalmente en esta cuestión de la capacidad intelectual, yo lo veo mucho en los terapeutas, ¿no? Por lo menos en los terapeutas que admiro. Ajá. No Exacto. sé si tengas alguna opinión respecto a esto o pasamos al tema de las No, adicciones. también te doy totalmente la razón. Ahora que tuve la oportunidad de descubrir el mundo de la psicología, tener maestros, leer autores, claro, claro que sí. Y los más irreverentes son los que me parecen más fantásticos. Y los autores o los grandes pensadores de la psicología son muy irreverentes. Son los que contradicen y pugnan los estatutos de lo que del deber ser. Los que rompen un poco las reglas por lo regular tienen o tienden a ser humanistas, ¿sí? No son conductuales, para nada. Todos Solo los humanistas son irreverentes y esa irreverencia para mí los hace mucho más autónomos, más originales, más creíbles, más sinceros. Creo que tiene que ver con eso, con la sinceridad. Uno cuando va a terapia, yo como paciente lo que yo busco es la honestidad de la otra parte, que no me vea como una rata de laboratorio, que no me nombre sujeto. Eso a mí me molesta mucho y me molestaba mucho cuando yo estudiaba, que a los seres humanos les digan sujetos. Decía, oye, son personas. No, no, el sujeto y de aquí para allá y esos distanciamientos con el paciente, a mí me hacían mucho ruido, Mar. Yo, por la mentalidad o la formación artística que yo llevo, que todo es contacto, sentir, sensibilidad, conexión con el otro, y de repente llego a un espacio psicológico donde me dicen, ni te le acerques, ¿eh? Porque lo que le pase no es tu bronca, es más, no te debe de importar el sujeto. Y eso a mí me parecía muy elitista, muy duro, muy cruel, muy distante. Y cuando encuentro la rama humanista, encuentro esa irreverencia, Carl Jung, Peirce, que me gusta mucho, y digo, claro, pues de aquí soy. Yo sabía que en algún punto yo tenía que encajar, ni soy Pavlov, ni soy Freud, yo estoy con esta gente, en esta irreverencia, con esta onda de preocuparse por lo humano, por quién tienes enfrente de ti como terapeuta. ¿Quién es la persona que está enfrente de mí? Hay que conocerla para entonces poderla ayudar, ¿sí? A que trabaje consigo misma, ¿sí? Porque todo el trabajo es confrontarlos para que trabaje consigo misma y poderle a esclarecer el nudo que tiene ahí, lo mismo que sucede en el teatro. Entonces, en este sentido, sí son inspiracionales, Omar. Y así como yo he encontrado en el arte gente muy culta, gente con un gran corazón, gente con mucho que compartir, también en la parte de la psicología encontré eso. Y con los humanistas, porque realmente con los conductuales, no. Con la rama de los conductistas y eso, no, 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 no. De hecho, yo tenía maestros que llegaban con toda una postura y yo no les creía absolutamente nada, porque no había una correspondencia de lo que decían con lo que yo veía, con todo su lenguaje corporal, con su energía, con todo lo que yo sé leer y que no era correspondiente a lo que ellos decían. Estaba desfasado su discurso con la persona que yo tenía enfrente de mí. Y entonces yo decía, aquí algo no me checa, aquí algo yo a ti no te creo.
y todo esto es de dientes para afuera. Vienes a escupir cosas que ni siquiera tú las has hecho experiencia. En el teatro, para saber qué es el teatro, te tiene que pasar. Lo tienes que hacer experiencia para poder hablar del teatro. En este sentido, desde lo psicológico, yo siento que también te tiene que pasar. Por eso soy tan fan de Pierce, porque es súper simpático toda su biografía de este hombre y cómo él todo lo hacía propio, se apropiaba de la enfermedad para poderla sanar. Decía, yo me tengo que volver un adicto para poder entender al adicto. Necesito la enfermedad para saber contra qué me estoy enfrentando. Digo, Pierce es muy extremista, ¿verdad? Pero tiene sentido, desde lo simbólico y desde lo que él pretende, tiene mucho sentido en lo que es una intervención con un terapeuta. Entonces sí hay gente inspiracional también en el lado de la psicología, ¿cómo no? Yo creo que en todos los rublos, Omar, en todos los Sí, rublos, cuando alguien ama su profesión, se nota. sí, así es. Una cuestión, ahorita que mencionas el tema de las adicciones y que de algún modo yo veía que mencionabas que hay una parte de, no sé si sea como de apegarse a la obsesión o no sé en dónde ocurra esta cuestión de la adicción, pero te quiero mencionar, por ejemplo, un actor, pues no sé si ese actor es cómico, que se llama Daniel Sosa, menciona Ajá, que él cuando empezó a tomar psicoterapia, de algún modo más le ayudó como a que a manejar su egocentrismo, porque de claro. algún modo él ya tenía fama y de repente no supo manejar esa fama y al contrario la psicología lo ayudó a decir, a ver, espérate, vamos a empezar a planear tu carrera, ya eres famoso y ahora qué sigue, ¿no? Y en ese aspecto dice él mismo Ujú. que ahora ha podido empezar a planear su carrera, ya no dejarse llevar porque un día tiene mucho dinero y después ya dejó ir muchas obras en las que le pudo haber ido bien. Entonces, en ese aspecto, esta cuestión que yo veo de las adicciones en los actores que conozco, ¿verdad? No, no estoy dentro del rubro, no estoy en la actuación. Me parece que tendrá que ver con esto que mencionas, con esta dualidad, con esta cuestión de manejo de roles, ¿no? En Ujú. donde la gente se esquizofreniza un poco o se psicotiza y de algún modo es difícil jugar con eso. En psicología, yo trabajé en el DIF un tiempo y nos mencionaban que en el pasado algunas personas que no eran psicólogos se dedicaron a dar Ujú. atención psicológica muy irresponsablemente porque eran trabajadores sociales o algunos ni siquiera tenían la universidad y Ujú. que terminaron mal. Ellos mencionan, no, pues es que terminaron locos, dicen ellos. Pues claro, es que no es fácil estar frente a una persona y estar escuchando sus problemáticas. Entonces estas personas terminaron muy trastornadas porque aparte no llevaban un trabajo personal. Entonces, bueno, te escucho, te cedo la palabra en cuanto a estas temáticas, tanto de la adicción, ¿no? Ay, qué difícil pregunta, Omar. Esa sí está difícil. ¿Por qué se dan estas adicciones? Bueno, desde lo subjetivo que pueda ser de lo que yo he visto con unos compañeros y de lo personal, de lo que a mí me consta, porque yo también tengo mi adicción al trabajo, mi adicción al cigarro, mi adicción a estar siempre pensando cosas. Aparte yo tengo ansiedad, yo tengo diagnosticada la ansiedad y no sé, sería bien irresponsable de mi parte o muy aventurado, pero lo que yo he visto con compañeros y lo que yo también he sentido tiene que ver con un profundo vacío que uno busca llenar con el aplauso, con la ficción, con los personajes, pero hay que construir mucho al ser, hay que construir mucho a la persona para poder soportar lo, lo avasallante que pueda ser esto, porque te implica muchas renuncias, Omar. O sea, el decir yo voy a ser actriz y me voy a dedicar al teatro implica renunciar a muchas cosas.
Y llega un punto en el que no tienes tiempo para los amigos, para las parejas, para la familia, porque estás conectado con lo tuyo. Y cuando ya tienes un tiempo libre, que ya terminaste la temporada o la gira y regresas a la vida, pues te das cuenta que la vida continuó sin ti y que la gente está haciendo su vida. Y uno siente como si dejara las cosas en pause cuando uno se va, y cuando uno regresa quieres despausar y quedarte en donde mismo, pero la realidad es que la gente, la familia, los amigos, las parejas siguen su vida y tú decidiste irte a la tuya. Y ahí es donde uno empieza a decir, ay, caray, ah, caray, ah, caray. Por eso la pandemia ha sido devastadora para los actores, porque nos obligó a estar con nosotros mismos, algo que no nos gusta mucho. Sí, Claro. algo que dices, ay, no, espérame tantito, porque ahorita tengo el ensayo, tengo el llamado, tengo la función, tengo la clase, ahorita no tengo tiempo para estar conmigo, y tómala, cae la pandemia, y aparte súper avasalladora en el teatro porque pues no éramos esenciales. Fue un conflicto, una crisis no solo mía, sino de muchos compañeros que lo compartimos. Qué horrible es darte cuenta un día que a lo que tú le apostaste, tu vida, tu carrera, tu preparación, hoy no es importante. Y hay que buscar el súper, el Oxxo, vender el pan o las galletas, porque como actriz, pues hoy no. Y eso fue un golpe bien duro para los egos. Somos ególatras, claro, pues y por eso hacemos teatro, para que nos vean y nos aplaudan. Todos los actores somos ególatras. No hay uno que no. Y lidiar con el ego también es todo un asunto de pensar y de reflexionar, porque hay quienes pueden lidiar con él y hay quienes no pueden lidiar con él. Creo que todo esto de las adicciones, no solo la de las drogas o las que tú quieras, lo que es adictivo, lo que te hace tener la necesidad de algo, tiene que ver con eso, con un sentido de un hueco, un vacío que siempre hay en ti y que estamos intentando llenar todo el tiempo con la ficción, con los personajes, con el aplauso, con el escenario, con los grupos, con los alumnos. Por lo regular, al final del día, pues siempre uno está solo. Y la soledad hay quienes pueden lidiar con ella y hay quienes no pueden lidiar con ella. Es un trabajo de todos los días. Y la clave para los que ahí más o menos andamos como sobrellevándola, pues está en construir mucho a la persona. Construirte como mujer, construirte como hombre, ser fuerte, fortalecerte desde ese lugar. Y pues por supuesto el acompañamiento psicológico es de vitalidad, es súper esencial poder tener ese apoyo, porque uno solo no puede. Muchas veces, habrá quien sí, pero la mayoría creo que sí necesitamos como ese apoyo, ese soporte. Oye, tengo por ahí algunas Sí, sí. dudas más, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la publicidad, ¿cómo la manejas? Porque a mí me ha costado un poco de trabajo como psicólogo, tal vez porque la psicología también tiene muchas cuestiones éticas y de responsabilidad. Por ejemplo, nosotros no podemos decir bajo el código ético que somos mejores que otros, cosa que creo que como actores no sé si se pueda, pero tampoco podemos decir que, por ejemplo, si somos psicólogos generales no podemos decir que damos psicoterapia, porque eso le incumbe a las maestrías, a las especialidades, pero sí podemos dar atención psicológica, orientación psicológica. Entonces te cedo la palabra para ver cómo es esa parte de la publicidad, ¿no? Y qué restricciones tiene. Me está dando risa porque hace ratito me preguntabas, ¿cuál es la similitud o las inercias que encuentras entre el teatro y la psicología? Y ya me eché yo ahí un choro. Pero ahorita yo quisiera decirte la similitud que encuentro con el psicólogo y el actor, porque hay algo que tienen los dos. Son bien ególatras. Los psicólogos de repente con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar dicen que no, 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 no. Pero claro que lo son igual que los actores, somos igual de ególatras. Y en este sentido de la publicidad, desde el teatro, desde lo que ha sido mi trabajo en el teatro, yo entendía algo, porque antes yo trabajaba con una compañía y yo era parte de una compañía, pero cuando yo me independicé y me tocó a mí hacerlo, dije, ah, caray, ahora aquí, ¿cómo puedo obtener lo más importante?
la credibilidad, porque eso, psicólogo, actor, necesitamos la credibilidad de la gente en nosotros y en nuestro trabajo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Solo encontré un camino más. Solo hay una forma de llegar a esa publicidad y a esa credibilidad por parte del público o de los pacientes. Y esa es el trabajo. El trabajo hablará más allá de nosotros. Nuestra carta de presentación pues siempre va a ser el trabajo, el trabajo, el trabajo, porque si la obra es mala, así tú le avientes toda la difusión del mundo y contrates a los mejores publicistas para que estén posteándote la función. Si la obra es mala, en la obra no va a ir nadie. Y si la obra es buena, aunque nada más publiques un cartelito, la gente va a llegar porque no hay mejor publicidad que la que se hace de boca en boca. Por mucho que llenemos las redes sociales de publicidad, la mejor recomendación es la que se hace de boca en boca. Eso yo lo he vivido en experiencia con el teatro. Digo, yo como psicóloga no me dedico a la terapia, no doy terapia, no trabajo con pacientes, ¿sí? No trabajo como psicóloga, trabajo como actriz y como directora. Y desde ahí es de donde pues yo te puedo compartir lo que me ha. Eso tiene que ver Claro. Y de hecho, ujú, con el trabajo, ¿no? Que hable más allá de ti y de mí, pues está la claro, gente, está la raza, la voz de la raza. Pero sí hay estrategias, sí hay marketing, sí hay, sobre todo en redes sociales, en qué momento es mejor una publicación, cuándo hay que publicar, hay que atender las redes, porque ahorita todos por la pandemia, todos los ojos están en las redes sociales y es de vital importancia. A mí me lo dijeron en un curso que tomaba sobre esto. Si tú no estás en las redes sociales, simplemente no existes. No existes. No, yo no quiero redes sociales. No existes. No estás en el mapa. No estás en el tablero de la jugada de ajedrez. Si tú quieres crecer como empresario, quieres crecer como profesionista, quieres crecer como creador, necesitas estar en la jugada y esas son las redes sociales. Quien te maneja las redes sociales hoy, te maneja el mundo. Así de simple. sí. Y ahí me quería meter a otro tema. Ahorita que dijiste que trabajabas con una compañía, después te quedas tú sola o con tu equipo, digamos, independiente. Uh-huh. A mí me pasó algo similar. De algún modo, el hecho de pensar toda la vida que iba a trabajar en una empresa y de repente entro a las empresas, no me siento cómodo. Tú lo mencionabas hace rato, el psicólogo también tiene algo de no adaptarse a lo mejor por Uh-huh. esta irreverencia y demás a que lo manden o demás, fue mi caso en realidad. Y después de eso, pues yo pongo entonces mi asociación civil, llevo por Uh-huh. ahí desde 2010 con ella y me Uy, empiezo no, a pues dar ya. cuenta de esto que tú mencionas, del lado de ser director. De algún modo, pues yo diría que yo he sido director de mi asociación por este tiempo Uh-huh. y me di cuenta de lo que acabas de mencionar. Ahorita igual es la parte que quisiera que me compartieras, pero mencionarte, ¿no? En mi caso me di cuenta de que varias cosas. Tienes que crear la economía de tu asociación, de tu agrupación. Tienes que ver si va a haber pagos, si no va a haber pagos, cómo vas a generar dinero. Tienes que ver cómo te vas a anunciar, porque en ese aspecto yo he visto Ahí esto estoy. mucho en el gremio Uy. psicológico. Es voy a participar en tu asociación, Uh-huh. voy a participar contigo, Uh-huh. pero no te promociono. O sea, es decir, nada más quiero el beneficio, no quiero comprometerme, ¿no? Entonces, muchos venían, pero no publicaban, no me publicitaban mi asociación, sino que al contrario, nada más querían los pacientes que de aquí se derivaban. Entonces, Uh-huh. pues a muchos sí les tuve que decir que en ese aspecto no, o sea, que los clientes, digamos, que como psicólogos así los manejamos como humanistas, los clientes iban a ser de los que estuvieran trabajando dentro de la agrupación. Claro. Y en ese aspecto, como director, pues me ha tocado reaprender muchas cosas. De hecho, uno como psicólogo, pues no sale con esos conocimientos. Entonces, Uh-huh. me ha tocado aprender de dirección, me ha tocado aprender de cómo ocurren estos duelos por elecciones, ¿no? Eliges Uh-huh. dedicarte a la terapia, entonces tienes que dejar todos tus otros proyectos y eso te da una cierta tristeza. También el asunto del manejo de marca, el manejo de imagen, la marca personal,
Todas son cosas, de hecho yo de psicólogo me tuve que meter ahora a una maestría en calidad en la productividad. Ahí aprendí muchas cosas de imprimirle pues esta parte de calidad a las cosas, de cerciorarse de que salgan bien. Después tuve que seguir estudiando sobre proyectos, porque también acá hay mucho de tener que hacer los proyectos tú solo. Entonces, Ujú. eso nadie nos lo dice. Por ejemplo, yo me doy cuenta que ustedes como actores manejan mucho el tema del guionismo, de escribir y demás. Nosotros como psicólogos también tendríamos que saber hacerlo, pero nadie nos lo dijo, no llevamos una optativa, una materia que nos dijera esto, para Ujú. crear a lo mejor nuestras historias, para hacer el storytelling que tanto dicen, en nuestra publicidad, para que la gente nos conozca desde la marca y no desde nuestra persona, que ya sabes que también como psicólogos tenemos que cuidar mucho nuestra forma, cómo nos comportamos hacia la sociedad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ha sido tu experiencia también con respecto a al ser directora, ¿no? Cambiar de Mm. trabajar como parte de un equipo y después pasar a ser directora, ¿no? Bien complicado, porque cuando yo estaba en la compañía, yo solo me preocupaba por ser actriz y por hacer mi trabajo y aprenderme el texto y estar en mis ensayos. Y aún así estaba inconforme y demandaba ahí al productor, oye, esto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no está mi vestuario? No dimensionaba toda la logística y todo el trabajo que hay detrás para poder tener una función o una temporada en un teatro. Yo trabajaba en la Ciudad de México y a mí me decían, oye, vamos a tener una temporada en el Centro de las Artes, en el CNA. La función te la vamos a pagar en 150 pesos. Y yo así, ¿qué? ¿Qué les pasa? ¿Cómo 150 pesos? Eso es una burla. No, mira que el currículum. Bueno, lo que te quiero decir es de que cuando yo me tengo que enfrentar a hacerlo yo, empiezo a comprender todo lo que ocurría cuando yo era actriz y todo el trabajo que implicaba conseguir una función de 150 pesos, que en ese momento yo pues realmente no estaba de acuerdo y me enojaba. Yo no voy a aceptar eso, sin saber todo el trabajo que hay detrás para que ellos pudieran conseguirme una función de 150 pesos. ¿Cómo empecé? Pues realmente en un desconocimiento de todo, Omar, de todo. Al igual que tú, yo tuve que ir aprendiendo en el hacer. Primero accioné y luego reaccioné. Sí, primero me aventé y ya después dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Yo no quería empezar un grupo de teatro. Teatro Emergente nació por una depresión. Yo entré en una depresión muy fuerte, estuve en el hospital, me estaban inyectando Valium en un suero y eso me deprimió más. Verme en la situación con el suero y en una crisis nerviosa y dije, no, yo no puedo terminar así, esto es tan deprimente que me estén inyectando esto es peor que sentirme triste. Y ahí es cuando surge un primer proyecto, pero yo no quería un grupo ni quería que sucediera lo que sucedió. Fue algo que vino por consecuencia y donde yo no tuve escapatoria. Yo no tuve escapatoria más que hacerme responsable de lo que se estaba moviendo. Y dije, ah, caray, pues creo que ahora lo único que me queda es sacar adelante esto, el barco que nunca me imaginé que iba a tomar ese rumbo. Nadie te enseña a producir, nadie te enseña a gestionar, nadie te enseña a trabajar con actores, nadie te enseña a ser líder, nadie te enseña, nadie. Eso es algo que vas aprendiendo en el hacer. Y es bien difícil, porque no hay cosa más difícil que trabajar con personas. No hay cosa más difícil cuando tu personal se siente traicionado y las cosas no empiezan a funcionar. No hay cosa más difícil que tú, como el empleador, te sientas traicionado y abandonado por tu gente, por tu equipo y te dejan solo. Y de repente se van todos y tú así, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tengo tantas temporadas, tengo tantas funciones y todo el elenco se fue. Se fueron porque ya no quieren seguir trabajando conmigo. ¿Qué hago? O sea, todo el mundo Un se va monólogo. y eres tú. ¿Y qué pasa? Pues que hay que volverlo a hacer. Aprender a Sí. lidiar con la frustración, aprender a lidiar con lo que no funcionó, a reconocer nuestros errores, porque uno no se da cuenta. A mí me pasaba.
que yo decía, es que me preocupo por ustedes, les estoy consiguiendo el trabajo y todavía vienen aquí a hacérmela de tos, o sea, qué malagradecidos, qué irresponsables, pero yo no veía también mis propios errores, por lo que la gente estaba pugnando. Creo que el éxito para mantener la cordialidad y el trabajo con fines en común tiene que ver con los acuerdos y desde el día uno se deben de establecer bajo qué acuerdos nos estamos reuniendo aquí para trabajar y a dónde queremos llegar y hasta cuándo queremos estar. Creo que cuando eso se establece desde el principio te ahorras muchísimos problemas. Los acuerdos. Y el acuerdo más importante, el dinero. Hablar de los dineros. Eso es súper importante y tiene que quedar súper claro. Vamos a trabajar, esta es la cantidad, esto y esto y esto. Cuando se empiezan a sentir muy importantes unos más que otros, foco rojo. Foco rojo, hay que tratar de conciliar, hay que tratar de aterrizar, hay que tratar de suavizar las cosas y ubicar al equipo creativo o al equipo de trabajo, porque siempre se da el yo soy más que tú me estás utilizando, oye, ¿qué te pasa? Yo no te necesito, tú me pagas muy poco, o sea, cuando empiezan a empezar a ver esos brotes de egos o de personalidades ahí que están queriendo destacar de una manera equivocada, es cuando es el foco rojo para ti como guía de empezar a mediar cuando se puede mediar y cuando no, pues a dar las gracias y no pasa nada. Eso te lo digo yo desde mi experiencia porque a mí nadie me lo enseñó. Tengo 8 años con el proyecto y en 8 años no tienes idea de todo lo que ha pasado, ¿sí? Desde gente que me ha querido demandar hasta gente que me ama y dice el no es lo máximo. Y hay de los dos polos y hay que reflexionar sobre lo que sucede en las dos partes, pero todo es porque nadie me lo enseñó a hacer y yo sigo aprendiendo y reconozco que la he regado muchísimo pero estamos en el hacer. Te lo repito, primero accioné y luego reaccioné. Entonces ahorita lo que estoy intentando es primero razonarlo para después llevarlo a la acción y que sea mucho más cordial para todos. No sé si te hace sentido Sí, sí, lo que claro. digo. De hecho, por ahí nos preguntan que cómo aterrizas a alguien así prepotente. Ignacio, nada más permíteme dar mi punto de vista y después te lo cedo. Ajá. Me parece que también como encargado de mi asociación, no se trata de aterrizar a alguien así, sino tratar primero de hacerlo comprender la situación, el entorno que estamos viviendo. Efectivamente, creo que es un asunto hasta, si tú quieres, hasta socialista de Uh-huh. decirles, si no hay dinero, pues oye, ¿sabes qué? Te das cuenta que no tenemos mucho dinero. Si Ajá. en el dado caso se fueron varios, en mi caso, varios psicólogos, porque me llegó a Uh-huh. pasar lo mismo que dices, y yo hacía ferias de la salud psicológica, eventos masivos, y de repente ya no estaban nuestros compañeros, se fueron 3 de trancazo, entonces había que meternos en el papel, o sea, nosotros ir a dar la conferencia y entonces metía nuevos elementos y demás. Entonces, en muchas ocasiones, a alguien prepotente y necio, a veces hay que abrirle la puerta y decirle, oye, pues muchas gracias, a lo mejor no coordinas con la filosofía de la organización, ¿no? Por lo menos a mí me tocó hacerlo así. En ocasiones ni siquiera se llega al diálogo, porque si son muy prepotentes o muy necios, Uh-huh. definitivamente ya están discriminando nuestro trabajo. Exacto. Entonces ahí más bien creo que como encargado de una agrupación, a veces ya te llega más la cordura, la tolerancia y aprendes a dejar ir, ¿no? A las personas que no están tan de acuerdo con tu filosofía, pero igual te comparto la pregunta, menciona cómo aterrizas a alguien así, prepotente y necio, ¿cuál sería lo tuyo? Pues yo siento que desde que estás haciendo el casting, tú te vas dando cuenta a quién invitas, ¿sí? Y desde que tú haces tu casting para tu elenco, para trabajar en la asociación, tú de lejos ya le vas echando el ojo a las personas. Y eso creo que desde que estás convocando es algo que tú ya estás sabido, que va a ser una persona que te va a dar problemas, que en algún momento va a haber problema, porque no se puede negociar con una persona así. Alguien que se siente más importante que los demás, aguas, 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 ¿sí? Es foco rojo. Y desde que estás tú haciendo el casting,
Dices, contigo sí, contigo no, contigo sí, contigo no, contigo sí, contigo no. Ahora supongamos que tú no la llamaste, que llega la persona. ¿Sabes qué onda? Yo quiero trabajar contigo, me gusta tu trabajo, me gusta tu asociación, yo quiero trabajar contigo, pero tú le estás viendo toda esta personalidad y estas características que tienes y ahí ahora sí que tú lo vas a evaluar. O me echo el pollito, porque también puede ser muy prepotente y muy necio, pero puede ser talentoso. Y ahí sí es una estrategia específica la que tú vas a utilizar con esa persona, que sabes que es un cabrón bien hecho, perdón por la palabra, pero que también es un monstruo en el escenario, ¿sí? Que es insoportable abajo, pero en el escenario es extraordinario y lo necesitas. Entonces ahí es una estrategia de dirección, de líder, de que con esta persona en específico tienes que usar ciertas estrategias para poder negociar y mantenerlo contento, emocionado y entusiasmado por el proyecto, al igual que a los demás compañeros que van a ser los que van a trabajar con él y que el compañero es insoportable. Tiene que ver mucho con las estrategias de dirección, de cómo tú vas viendo y cómo puedes apoyar a la persona para potencializar sus virtudes y bajar la intensidad a sus defectos. En este sentido, pues estas cualidades que tiene. ¿Cómo puedes hacerle? Y algo que es la Biblia para mí, algo que es la Biblia. Jamás en la vida convenzas a nadie, porque convencer a alguien de estar trabajando contigo al final es un no. Y se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Tarde que temprano te va a decir, me voy. Sí, no, nunca convencer a nadie. Y te lo digo por experiencia porque yo he convencido gente que me parece muy, muy, muy talentosa y que yo las quiero en mi proyecto porque están en casting. Y allí ando, y allí ando, y allí ando, y por favor, y por favor. Al final del día es un no, y se van. Y se van. Un día me preguntaba un actor, ¿tú a quién prefieres, Guadalupe? ¿A un actor muy, muy talentoso o a uno que no es talentoso, pero es dedicado? Yo prefiero trabajar con el que no es talentoso y es dedicado que con el talentoso que se siente que ya no necesita saberlo nada. Porque esas personas son un problema trabajar con ellas. Porque ya lo saben todo. Entonces, pues, ¿tú qué les vas a decir? Y eso es muy cansado. Y aunque sean muy talentosos, prefiero el que no sabe hacer nada, porque con su dedicación, con su esfuerzo, con su disciplina, lo va a lograr. Lo va a lograr. Que uno que ya se siente que lo tiene todo hecho. Conclusión, estrategias, conoce muy bien a la gente antes de invitarla, para que sepas a quién estás trayendo al trabajo, no convencer nunca porque eso al final es un no, y siempre poner en la balanza que menos siempre va a ser más. Eso sería como la manera a la que yo respondería a la pregunta. Correcto. Guadalupe, una cuestión, bueno, vamos cerrando, si me lo permites. Fue muy agradable y de verdad me parece que aprendí muchas cosas, pero también me gustaría saber si tú decías que tenías un conversatorio, si la gente que nos sigue de algún modo quisiera escucharte, ¿en dónde te puede escuchar? Y si nos puedes dejar a lo mejor una dirección donde te puedan contactar. Ay, muchas gracias, Omar. Pues estamos aquí por Instagram como grisabella.teatro y también tengo una página en Facebook que estamos como Teatro Emergente Michoacán. Y tengo un grupo que es de muchos memes muy divertidos y donde hacemos denuncias y todo, que se llama Teatro Emergente Michoacán también, y en donde puedes vaciar toda tu información tú también. Pero escríbanme a la página de Teatro Emergente Michoacán en Facebook y con todo el gusto del mundo podemos platicar, podemos dialogar. Toda la pandemia yo estuve haciendo Facebook Live a las 12 de la noche para todos los que al igual que yo sufríamos de insomnio. Yo me conectaba y durábamos hora y media platicando y ahí pues nos hacíamos compañía y nos ayudábamos a sobrellevar el encierro que hace un año fue devastador. Y ahí con todo gusto yo los recibo y los atiendo siempre. Hoy hay teatro, si quieren ir al teatro, mándenme un WhatsApp, déjenme un inbox en la página y yo les mando el link para que nos acompañen en la noche a vivir la experiencia del teatro virtual en Zoom. Gracias, Omar. Y de igual manera, pues que le den like, ¿no? Es importante que le den like a tu página. En mi caso también, que se suscriban. Yo tengo un canal por ahí de YouTube que se llama Psychological Home, la casa de la psicología, y estamos mandando videos diarios.
Entonces es importante, ¿no? Es psicología preventiva, desde luego. Algunos me han preguntado, de verdad yo considero que a veces hasta de una manera como molesta, o sea, te dicen, ¿verdad que es psicología muy simple? Así me dicen. Yo digo, bueno, es psicología a final de cuentas. Lo que pasa es que es psicología preventiva. No te quieras curar lo que traes, Ujú. tus carencias, desde un video, ¿no? Eso es yendo a terapia, es trabajando duro con tu persona, ¿no? Y no un video te va a resolver la vida. Pero entonces en ese aspecto tenemos estas páginas de YouTube, también estamos en Facebook. Es importante que le den like, que compartan, que se suscriban, porque con esos, hoy en día el algoritmo no nos deja visibilizarnos mucho si no nos comparten, si no nos dan like. Claro. Ujú. Entonces es importante eso para que pues podamos seguir haciendo esto. Yo imagínate, yo tengo un proyecto de aquí al 2022 donde ya están los videos uno tras otro, Wow. diariamente están. Entonces hay que darle un poquito de empuje a eso, ¿no? Principalmente, y este tipo de directos es con la finalidad de dar a conocer esos pequeñitos videos, pues para que la gente sepa que hay canales así, ¿no? Y más pues sobre algo que nos interesa, que nos gusta, que a ti también te incumbe, que es la psicología, ¿no? Sí, así Pues es, bueno, ¿cómo no? te agradezco mucho tu participación. Igual, si más adelante, ojalá y nos des una oportunidad, yo estoy hablando a lo mejor de algunos meses para también agarrarle Ajá, un poco la onda a esto. Y si me das ajá. la oportunidad de invitarte nuevamente, pues será un placer si tú me lo permites, ¿no? Con todo el gusto del mundo, Mar, estamos en lo mismo, queremos lo mismo, somos hermanos, ya te lo dije, el teatro y la psicología son hermanos. Yo estoy muy agradecida con la invitación y por supuesto que cuando tú me lo solicites, yo con todo el gusto del mundo estoy aquí para venir a compartir con la gente y contigo. Y pues ahí déjanos tu canal en el grupo de Teatro Emergente. Yo también tengo un canal en YouTube que es Teatro Emergente Michoacán. Conmigo todo es Teatro Emergente Michoacán. Y ahí nos estamos compartiendo y dándonos like. Creo que tu labor es muy loable, muy humana y muy necesaria, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Creo que la segunda pandemia, ya lo ha dicho todo el mundo, pues es las enfermedades mentales y emocionales y más que nunca tenemos que estar presentes. Tenemos que estar presentes para poder ayudar a la banda, a la raza. Así que, pues muchas gracias y yo Pues, feliz. pues nos vemos, que estés muy bien. No, al contrario. Bye bye, gracias a toda Hasta la luego. raza. Bye. Ay, cómo me salgo. No Creo sé. que yo le doy clic, ¿eh? Sí, Déjame ver. ¿verdad? Ok. Ajá, sí, nos vemos, hasta luego. Ok,